recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado. ¿Qué tal, hermanos? Es un gusto poder estar compartiendo en este día la meditación de la palabra, y vamos a buscar el Salmo 103. Vamos a basarnos en un solo versículo por ahora y después vamos a seguir leyendo algunos más. Este salmo es un salmo muy especial para mí, es un salmo que me trae recuerdos. Es el primer salmo que aprendí de memoria cuando era chico en la escuela dominical. Hablamos cuando tenía 10 o 11 años. Los primeros puestos de las clases se dirimían en competencias, y las competencias eran a ver cuántos textos uno decía de memoria. Quien decía más textos se llevaba el primer premio, y mi mamá fue la que tuvo la idea de enseñarme este salmo, y lo recuerdo como si lo hubiese aprendido recién, y cada vez que lo leo, cada vez que pienso en este salmo, me acuerdo de esa época, ¿no? Cuando uno era chico. Y el Salmo 103 es un salmo que muestra dos extremos totalmente opuestos. Uno lo dice en el versículo 19: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo, donde Dios está, allí en el cielo, en la gloria. Y el otro extremo es la decadencia del hombre, el versículo 15, que dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios majestuoso, y la contracara, el hombre que lo compara como la hierba silvestre, que un día está y al otro día es cortada, es arrancada, o el mismo sol la seca. Y en este salmo vamos a basarnos en el versículo 14, que dice, Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y el contexto de este versículo, si uno lee hasta el versículo 18, refleja la condición física del hombre, que luego de una cierta cantidad de años muere y vuelve a ser polvo como lo era cuando Dios lo creó. Pero la frase que a mí me viene dando vueltas desde hace un tiempo es la primera parte: porque Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición. Por eso el tema del mensaje es Dios conocedor. Un Dios que conoce cada rincón de nuestra vida. Un Dios que conoce cada rincón de nuestra mente. Y si bien este pasaje se refiere a la condición física del hombre, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más, también podríamos entender que el conocimiento no abarca solamente a la condición física del hombre, sino también a la condición espiritual del hombre, sea inconverso o sea creyente. Dios conoce todo el interior de todas las personas de este mundo. Él conoce cómo estamos, aunque no lo demostremos. Y yo me hacía unas preguntas, ¿no?, mientras meditaba en este pasaje, sabiendo que Él conoce mi condición, sabiendo que Él me conoce hasta lo más íntimo de mi persona. Me preguntaba, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo me ve el Señor? ¿Agrada mi vida a Dios? ¿Me comporto como Dios quiere? 4 preguntas que trataba de contestarlas personalmente. No lo vamos a contestar, creo que cada uno puede contestarla en su intimidad, pero esta parte del versículo me daba vueltas en mi cabeza, porque Dios conoce nuestra condición, porque Él conoce nuestra condición, Él me conoce. ¿Y cómo me comporto? ¿Cómo estoy yo delante de Él si Él me conoce? Y cuando hablamos de que Él conoce nuestra condición, no se refiere solamente a la vida pecadora, si yo soy pecador, si yo tengo doble vida, porque eso sí lo conoce, sino que también se puede referir a la vida que uno lleva en la sociedad. Si uno se camufla con el mundo, si uno tiene un camuflaje, porque nuestra idea no solamente quizás sea de pecados, sino a veces escondemos lo que somos y tratamos de parecernos
a la sociedad para no ser excluidos, para no ser centro de burlas, para no ser centro de escarnio, ¿no? Y siempre pensaba, Él conoce nuestra condición, Él conoce mi condición, Él conoce toda mi vida, a Él no le puedo esconder nada. Y este versículo debe marcar un andar en el mundo. ¿Cómo yo transito este mundo? Estoy transitando el desierto, ¿no? Esperando la tierra prometida. Voy transitando como hacía Israel en el desierto buscando Canaán. Y estoy llegando, mi tiempo se acerca en el cual yo voy a llegar al cielo, a la gloria. Pero ¿cómo yo transito este mundo? Sabiendo que el Señor conoce mi condición. Dios sabe todo de nosotros. Desde que nos despertamos y tomamos, y lo puse acá en el apunte entre comillas, el control de nuestro cuerpo, el control de nuestras acciones, el control de nuestros sentidos, estamos bajo la presencia de Dios. Es como si estuviéramos parados frente a Él siempre. Nos levantamos y la mirada del Señor, la mirada de Dios está sobre nosotros. Es como si nos levantáramos y nos paráramos delante de Él y Él nos mirara constantemente. Así es nuestra vida desde el momento en que nos despertamos. El Señor empieza a mirar nuestro andar. Y esto significa que estamos constantemente bajo la mirada de Dios. Por eso decía el salmista, Él conoce nuestra condición, Él nos ve siempre. Es como si a cada minuto rindiésemos examen. Y después vamos a expandir un poquito más, explayar un poquito más esta frase, rendir examen. Y me hacía esta pregunta, ¿no? Él conoce mi condición. Y me preguntaba, ¿cómo es mi vida en el mundo delante de Él? ¿Cómo es mi vida delante del Señor? ¿Cómo me ve? ¿Qué ve Él de mí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, vamos a leerlo. Está hablando a las 7 iglesias y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Hay una frase que viene bien a lo que estamos meditando, yo conozco tus obras. Es una frase que en el capítulo 2, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, se menciona 7 veces, y marca la importancia de esta acción para Dios, conocer las obras de cada hijo suyo. Estos son mensajes a iglesias, pero cuando habla de iglesias no habla solamente a los responsables. Podríamos decir, bueno, estos mensajes son a los ancianos, a los diáconos, a los ayudantes. No, pero esta frase, yo conozco tus obras, va dirigida a toda la iglesia, personalmente a cada uno. Y esto nos alerta, porque Él conoce nuestras obras, Él conoce todo lo que hacemos. Mi camino en este mundo está siendo controlado por la mirada de Dios. Lo que yo hago, Dios lo ve. Lo que yo pienso, Dios lo siente. Lo que yo no hablo, Dios ya lo escuchó. Y la frase yo conozco, que se repite 7 veces en 2 capítulos, habla del interés de Dios por saber todo sobre nosotros. Del interés de Dios por saber todo lo que hacemos. Dios no, lo hace por el deseo de saber, de estar pendiente de nuestra vida, de estar pendiente de lo que hacemos para corregirnos si es necesario, para apoyarnos si es necesario. Este interés o preocupación es porque en su evaluación diaria, habíamos hablado de evaluación, no quiere el aplauso nuestro, sino la aprobación. Él no quiere que el creyente desapruebe la evaluación diaria de Dios. Dios quiere que salgamos victoriosos, Dios quiere que nuestra vida sea una vida victoriosa, una vida que le agrade, una vida que le honre, como vamos a ver más adelante. Ahora, si vamos a Lucas capítulo 16, versículo 15, vamos a ver que el Señor está hablando y dice, entonces le dijo, vosotros sois lo que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ahora, vemos un Dios que conoce nuestras obras, un Dios conocedor, un Dios que mira y juzga nuestros actos, marcando la línea que debemos seguir. No debemos seguir lo que los hombres tienen por sublime, tenemos que seguir lo que Dios tiene por sublime.
No debemos seguir la ideología de los hombres, las ideas de los hombres, los pensamientos de los hombres, porque por más buenos que sean, pueden ser de abominación a Dios. Y Dios conoce nuestros corazones. Y Dios conoce y nos marca la línea que debemos seguir. No quiere un corazón apartado, no quiere un corazón contaminado, no quiere un corazón enfriado, quiere un corazón que busque lo que para Dios es sublime, lo que para Dios es sublime. Si vamos al Salmo capítulo 11, dice en el verso 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en su cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Vemos que a ese examen de los ojos de Dios nos sometemos día a día. Y es un Dios que dice está en su santo templo, está en un lugar de santidad. Y sus ojos miran a sus hijos para ver cómo andan sus hijos, porque Dios quiere que sus hijos anden como Él está, en santidad. Y sean diferentes y sean distintos al mundo, y sean luz en el mundo, como vamos a ver en el cierre de esta meditación. Estamos caminando en plena oscuridad, estamos caminando en lo más oscuro de la noche. Y nosotros como hijos de Dios debemos andar en luz, debemos alumbrar. Y para alumbrar debemos darnos cuenta que Él nos mira y que debemos seguir el camino que Él quiere que sigamos. Porque como decíamos al principio en el Salmo 103, Él conoce nuestra condición. Cada acto es controlado por Dios. Cada cosa que decimos es controlada por Dios. Cada cosa que pensamos es controlada. Dios está al tanto de todo. Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y esto muestra que nada se escapa a la mirada de Dios. Podemos escondernos, podemos cubrirnos, pero no hay nada que se escape a la mirada de Dios. Los ojos de Jehová están, y está hablando en presente, lo que nos quiere decir que la mirada de Dios es constante sobre los hombres, y en especial sobre sus hijos. La mirada de Dios es constante sobre los hombres, porque dice, mirando a los malos y a los buenos, pero más está mirando a sus hijos. Que Dios me mire, que Dios me observe, que Dios esté pendiente de lo que yo hago debe ser un motivo de preocupación. Debe ser un motivo de preocupación. ¿Por qué? Me hacía la pregunta. ¿Por qué Él ve hasta lo que le escondemos? Y me vine a la mente, y lo notaba en el apunte, Hechos 5, capítulo 5, versículos 1 al 10, no lo vamos a leer, pero es el relato de Ananías y Zafira. Es un relato conocido para los hijos de Dios. Dos personas, un matrimonio que vende una heredad, y en vez de dar todo lo que vendieron, todo el precio de la venta, lo que hacen es sustraer y decir, bueno, la vendimos en esto. Pero hay dos versículos en los cuales se repite una frase, que es el versículo 3 y el versículo 9, y es la frase Pedro dijo. Si después leemos el pasaje vamos a notarlo. Llega Ananías y Pedro le dijo. Y llega en el versículo 9 su esposa, y Pedro le dijo. El apóstol está sacando a la luz lo que estaba escondido en los corazones de estas personas. ¿Y cómo hace el apóstol para sacar a la luz cosas que no conocía? El mismo Dios se lo había revelado, porque para Dios nada puede esconderse. Yo no puedo esconder nada. Y el ejemplo de Ananías y Zafira es un ejemplo muy práctico, donde personas que en lo oculto prepararon la mentira, Dios en público se la descubrió y vino su castigo porque ambos murieron. Y decíamos al principio que Dios conoce nuestra condición, que Dios conoce cómo estamos, que Dios nos mira, que su mirada es constante, que su mirada es permanente sobre los hijos, que su mirada examina. Y es porque Él ve hasta lo que no escondemos. No podemos esconderle nada a nuestro Dios. Hay algo que debemos tener en cuenta. 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Ya Dios había desechado a Saúl como rey y manda a Samuel a ungir el nuevo rey. Y va a la casa de Isaí, padre de David. Y bueno,
pide que pasen los hijos para ver cuál Dios elegía. Y viene el primero, y el primero se ve que era de físico grande, fuerte, tenía impronta de rey. Y Dios le dice a Samuel en el versículo 7, respondió Jehová a Samuel, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no mira lo que nosotros miramos. Y yo meditaba en este pasaje y pensaba, fingir no me sirve a mí para estar delante de Dios. Yo puedo engañar a mi hermano, sí lo puedo hacer. Puedo engañar a mi esposa, sí lo puedo hacer con mentiras. Puedo demostrar ser una persona totalmente opuesta a lo que realmente soy. Y puedo engañar a muchos, pero Dios no puede ser engañado porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el interior de la persona. Por tanto, Dios no puede ser engañado. Y en este mundo, en este andar, debemos ser sinceros delante de Dios. Debemos ser cristalinos delante de Dios, porque no hay nada que podamos esconder delante de su presencia. Ahora, ¿cómo debemos andar mientras estamos en este mundo? Hay un pasaje muy hermoso que está en Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y hay una palabra que quisiera remarcar, que es la palabra digno, y el significado de la palabra digno es que es merecedor de la cosa que se expresa. ¿Y acá qué es lo que se expresa? Que Él es merecedor de que llevemos frutos, Él es merecedor de que hagamos buenas obras, y Él es merecedor que crezcamos en conocimiento. Debemos andar como el Señor se merece. Nuestra vida debe ser agradable, como dice el versículo, agradándole en todo. Dios merece una vida distinta. Dios merece una vida diferente. Ahora, ¿por qué Él se merece una vida diferente? Hay un pasaje hermoso en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, y lo conocemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, hablando del Señor, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué se merece un andar diferente? Por lo que hizo en la cruz por nosotros. Es el motivo por el cual debemos tener una vida diferente al mundo. Es por el motivo por el cual yo tengo que marcar una diferencia grande con el mundo. Nuestra condición de pecador no merecía tan grande obra. Él se entregó por nosotros. Vemos que el Señor dice que era en forma de Dios, era Dios, y no estimó ser igual a Dios. No nos miró con desprecio cuando tendría que haberlo hecho, sí. No nos miró con desprecio cuando era quizás justo que nos mire con desprecio. Pero no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó. Y cuando habla de que se despojó, habla de que Él se quitó toda gloria de encima. Y tomó forma de siervo. No descendió como rey, no descendió como Dios, no descendió con todo el glamour, con toda la grandeza que tendría que haber descendido. No, descendió como siervo y tomó forma de hombre. Y no solamente tomó forma de hombre, dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y a la muerte de cruz. El Señor se entregó por nosotros, el Señor cargó nuestros pecados, el Señor nos limpió con su sangre. Entonces, este es el motivo por el cual nosotros debemos tener una vida diferente. Él es merecedor de que tengamos una vida ejemplar en el mundo, y no ejemplar en cuanto a lo cotidiano, a ser un buen vecino, a ser un buen trabajador, ejemplar en cuanto a mi cumplimiento con la Escritura. Porque Él se merece eso por todo lo que hizo.
decíamos que nuestra condición de pecador no merecía esta obra. Sin embargo, Él se entregó. El sacrificio de la cruz es suficiente para, y lo puse entre comillas, obligarnos a vivir distinto. Obligarnos a vivir ejemplarmente en un mundo pecador. El costo de nuestra salvación debe movernos a vivir como Él quiere. Si el mundo nos tienta y nos lleva y nos quiere llevar a irnos de la iglesia, a irnos de la palabra de Dios, el hecho de mirar la cruz y ver la sangre y ver lo que costó nuestra salvación tiene que movernos a vivir como Él quiere. A vivir como Él quiere. Es necesario en lo que podamos, nosotros no vamos a poder por nuestra condición de hombre, pero es necesario retribuirle al Señor algo de lo que hizo por nosotros y mostrar una nueva vida. Es lo primero que debemos hacer. Mostrarnos como obedientes a Dios, mostrarnos como opuestos al mundo, de los primeros que debemos hacer. Es lo que Él se merece. Es lo que Él se merece. Él es digno de que tengamos una vida ejemplar, una vida de obediencia. Y tenemos un ejemplo grande, que es el ejemplo de Noé. Porque, como hablábamos con un hermano el domingo, nuestra sociedad está casi en la época de Noé y está a punto de ser destruida. Génesis 6:8 habla de Génesis capítulo 6 habla de que el pecado había crecido, se multiplicaron los hombres y con la multiplicación de los hombres se multiplicó la maldad. Pero dice en el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis, pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Y tengamos en cuenta esto. Dice que halló gracia a los ojos, no a los oídos de Jehová. Jehová miraba, lo que Noé vivía, no lo que Noé decía. Noé no era un hombre de hablar, era un hombre de acción. Y dentro de esa sociedad, Noé vivía como Dios quería. Tal es así que cuando Dios empieza a hablarle del arca y a decirle lo que tenía que hacer, dice el versículo 22 del capítulo 6, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Una persona obediente, una persona que vivía como Dios quería, una persona que agradaba a Dios y como leíamos, y que halló gracia a los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová lo miraba. Constantemente miraba la vida de Noé, constantemente miraba la vida de los hombres de esa época. Y el único que halló gracia ante los ojos de Jehová fue Noé. ¿Por qué? Porque hacía conforme a lo que Dios quería. Ahora, la situación social en la época de Noé no era la mejor. El versículo 11 del capítulo 6 dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios, delante de su mirada, y estaba llena de violencia. Una tierra llena de violencia y corrupción moral, igual que ahora. Hoy vivimos en una sociedad violenta y sin moral, totalmente inmoral, que se agrada y se enorgullece del pecado que hace. Festeja la semana del orgullo demostrando provocación a Dios, haciendo lo contrario, haciéndolo inmundo delante de Dios y festejándolo. Y la corrupción habla, como decíamos, de una total desobediencia y provocación a Dios. Y en esa época la tierra provocaba a Dios porque pecaba constantemente. Y en ese contexto Noé agradó a Dios. Y en esa sociedad pecadora y violenta Noé agradaba a Dios. No hay mucha diferencia entre la época de Noé y la nuestra. Lo que sí es igual es el mismo Dios de Noé que el mismo Dios nuestro. Y nosotros podemos agradar a Dios si en esta sociedad corrupta, si en esta sociedad somos luz. Porque estamos en una sociedad, como decíamos al principio, totalmente oscurecida por el pecado. Totalmente gobernada por Satanás. Hoy el hombre se jacta de lo malo que hace. Hoy el hombre se regocija de lo malo que hace. Y hoy el hombre impulsa y obliga a hacer lo malo, haciendo creer que es bueno. Y es necesario que andemos como Él quiere, porque Dios conoce nuestra condición. Dios nos mira constantemente. ¿Cuál era la motivación de Noé para vivir de esta manera? Saber que Dios lo miraba.
Noé sabía que Dios lo miraba y esa era la motivación suficiente para vivir distinto a la sociedad de su época. Y volvemos al principio, Dios lo miraba, Dios conocía su condición y no fue apto a sus ojos, a los ojos de Dios. Qué hermoso, ¿no? Es poder tener el ejemplo de Noé y ver que en lo peor del mundo él pudo ser ejemplo y pudo ser bien mirado por Dios y hallar gracia delante de sus ojos. Y hoy, por medio de la Escritura, tenemos la forma de poder agradar a Dios. Y más aún nosotros que hemos sido salvados por la sangre del Señor. Vivir como el Señor se merece. Ahora, ¿qué es andar como es digno? Bueno, vamos a leer 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19. Y si invocáis por Padre a aquel que en acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y contaminación. Andar o conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo abarca todo el tiempo que nosotros caminemos en este mundo. Decíamos al principio que estamos caminando como Israel en el desierto, queriendo llegar a Canaán, y estamos caminando por este mundo esperando que el Señor venga a buscarnos o el Señor nos lleve a su presencia. Pero mientras andamos en este mundo debemos conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y cuando hablamos de temor hablamos de un reconocimiento absoluto de Dios como soberano, obedeciendo las Escrituras sin condicionamientos, sabiendo que la palabra de Dios es apta, es perfecta para capacitarnos, para derruirnos. Entonces, mi andar tiene que ser un andar temeroso, sabiendo que el Señor mira mis pasos, sabiendo que el Señor es conocedor de todo lo que yo hago. Y termina escribiendo el apóstol Pedro, ¿no? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, como veíamos en Filipenses, poniendo la muerte del Señor como motivo de nuestro cambio. ¿Qué es andar como es digno? Vamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 18. Dice: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Y Deuteronomio capítulo 12, versículo 28 dice algo parecido: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Qué es andar como es digno? Hacer lo bueno y lo recto delante de los ojos de Jehová. Ahora vemos que hay dos órdenes, hay una sola orden, hacer lo bueno y lo recto, con dos promesas distintas. Primero la personal, como vimos en Deuteronomio 6:18, dice: para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. La primera orden es la personal, la primera promesa, donde vemos la prosperidad de la persona. Pero en el segundo versículo que leímos, vemos que nuestro andar en rectitud también va a influenciar a nuestra familia. Y mire que la importancia que es andar como es digno del Señor, como se merece el Señor. Decíamos, ante lo recto, ante los ojos de Jehová, dice Deuteronomio 12:28, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cómo nuestro andar en el Señor, haciendo lo recto delante de los ojos de Jehová, va a influenciar en nuestra familia, recibiendo nuestra descendencia el favor de Dios. Qué importante que es andar en este mundo sabiendo que el Señor nos mira y andando como el Señor se merece. Porque no solamente vamos a recibir bendiciones personales, sino que vamos a influenciar a nuestra familia. Nuestra familia va a ver nuestra vida bendecida y va a querer seguir a Dios. Y Dios también va a bendecir a nuestra familia. Y podemos deducir que si nuestro andar no es conforme a Dios, también va a tener influencia negativa sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Ahora, para tener en cuenta, y ya vamos cerrando la meditación, la mirada del Señor es penetrante y llega hasta lo más profundo del hombre, en cualquier circunstancia. Y en algunos casos, cuando desobedecemos a Dios,
suele ser dolorosa. Hay un pasaje muy hermoso que está en Lucas 22, versículos 60 al 62. Si vemos de los capítulos anteriores, vamos a ver la negación de Pedro, como Pedro dice primeramente: te acompañaré hasta la muerte, y si es necesario moriré. Y el Señor le dice: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y comienza, ¿no?, el juicio del Señor, y es llevado al juicio, y Pedro seguía de lejos, y viene la primera negación, y el Señor sigue siendo juzgado, y viene la segunda negación, y el Señor sigue siendo juzgado, y viene la tercera negación. Y hay algo que acá, hay un pequeño detalle hermoso en Lucas. Veremos de Lucas 22, versículo 60. Es la tercera vez que Pedro niega al Señor. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Mirad la mirada penetrante del Señor, y tengamos en cuenta el entorno. Había personas que se lamentaban y gritaban porque el Señor a que ellos amaban era condenado, era juzgado como malhechor. Había personas que gritaban: crucifícale, crucifícale. Estaban los religiosos gritando y arengando a la gente para que esa persona que descubría todos sus defectos y sus pecados sea crucificada. Y había gente que estaba por estar a ver qué pasaba, y entre el murmullo, el griterío, el llanto, el Señor escucha la negación de Pedro y dice entre la gente, dice: vuelto el Señor, miró a Pedro. Una mirada que llegó al fondo del corazón de Pedro, una mirada que le dolió a Pedro, porque el Señor lo mira y Pedro lo mira. Hay un cruce de miradas, y ahí se acordó Pedro del error que había cometido y lloró amargamente. En medio del griterío, puso un apunte de la gente y de los soldados, el Señor puso la mirada sobre Pedro, porque sabía lo que Pedro había hecho. Pedro se dio cuenta que al Señor no se le había escapado lo que hizo, y lloró amargamente. Muchas veces hemos contradecido a Dios, muchas veces hemos hecho lo que Dios no quería, y Dios nos llamó con sufrimiento y con dolor. El Señor sabe nuestro andar, lo dijimos del principio, Él conoce nuestra condición. Y desde que comenzamos leyendo el Salmo 103:14 hemos visto cómo el Señor mira constantemente a sus hijos, conoce todo lo que dice, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Y que lo hace para que podamos corregir nuestra vida, para que andemos como es digno, para que andemos como Él se merece. Pero cuando llevamos el camino, muchas veces el Señor nos llama con dolor, y la desobediencia causa dolor a sus hijos. Tenemos la promesa de Dios, ya para ir cerrando, Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios cumple sus promesas, siempre va a tener los ojos fijos en nosotros, siempre nos va a estar mirando, pero nos va a enseñar su camino para que podamos seguirlo. Nos va a enseñar por dónde transitar para que nuestra vida sea una vida digna del Señor, una vida como el Señor se merece. Tengamos una vida que le agrade y que sea de guía a los inconversos, para que estos puedan llegar a la salvación de sus almas. Si nosotros caminamos como el Señor quiere, muchos nos van a ver y van a querer seguirnos. Y muchos van a notar que somos distintos y nos van a preguntar por qué. Y ahí vamos a tener la posibilidad de predicar el Evangelio. Si tenemos una vida que le agrada a Dios, vamos a ser personas que alumbren a aquellos que están en la oscuridad, a aquellos que están en las tinieblas. Hoy muchos están sufriendo las consecuencias de esta situación mundial: depresión, tristeza y dolor y enfermedad. Nosotros tenemos al Señor, y esto nos da firmeza para soportar estos momentos. Si nosotros andamos como Él quiere, estas personas sufridas van a encontrar en nosotros cómo llegar al Señor.
Pero para esto debemos andar como el Señor quiere. Si nuestro andar es agradable a Dios, va a servir de guía no solamente a los perdidos, sino a aquellas personas que por el cierre de la iglesia o por la situación se enfriaron. ¿Y cuántos nos necesitan a nosotros para volver? ¿Cuántos nos necesitan? Dios conocedor. Dios conoce nuestra condición. Dios conoce lo que hacemos. Dios conoce cómo vivimos. Dios conoce lo que pensamos. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Los ojos de Dios están juzgando lo que hacemos. Los ojos de Dios miran nuestro andar. Y a veces la misma mirada de Dios nos corrige, como pasó con el apóstol Pedro. Que el Señor nos bendiga. Que sigamos meditando en lo que hemos leído. Lean los versículos en la intimidad para que el Señor siga añadiendo lo que quiere hablar a cada uno de los corazones. Y tengamos en cuenta esto, estamos en lo más oscuro de la noche y nosotros somos los que tenemos la luz, por la misericordia de Dios, no por supuesto. Si queremos ser de utilidad para nuestras familias, para nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, andemos como es digno, es una orden. Andemos como el Señor se merece, porque Él se merece que andemos correctamente, con temor de Dios, cumpliendo la palabra, porque para eso murió, para salvarnos, murió para rescatarnos y murió para darnos una vida nueva. Por eso hablábamos, mientras peregrinemos por este mundo, debemos andar en el temor de Dios, cumpliendo lo que Él quiere, para que nuestra vida tenga un propósito, que es la de exponer el mensaje de salvación, y para que aquellos que se están perdiendo puedan encontrar en nosotros el favor de Dios y la salvación de sus almas. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de sus hijos. Amén.